tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren en las mejores condiciones de salud. También espero que me acompañen a la charla de todos los viernes con nuestros invitados. Hoy se trata de uno muy especial. Él se declara juglar de fiestas y quebrantos y dice que es un absoluto y redento total difusor de utopías. Es un hombre que se ha mantenido más de 47 años fiel a su destino y también es una persona que no teme al diálogo ni con la muerte, ni con la ausencia, ni con el silencio. Tal vez porque es un poeta genuino. Se trata de Guillermo Velázquez, a quien tengo el gusto de volver a saludar después de tantos años, pero usted sigue en lo suyo, yo en lo mío, y aquí estamos celebrando sus primeros 47 años más o menos como trovador. Así es, y yo estoy muy agradecido por la plática y por todas las personas que nos estén escuchando en tiempos tan difíciles, pero qué mejor que decir que son tiempos de no ceder, tiempos de alma alicaída, y hay que apuntalar la vida para no desfallecer. Eso es lo primero que quisiera decir, porque efectivamente yo he dedicado mi vida a la palabra que quiere ser comunicante, que quiere emocionar, que quiere tocar las fibras de la memoria y todas las posibles. ¿De dónde vienen las palabras que usted trabaja, que funde en su imaginación y en su talento? Pues una respuesta rápida y un poco convencional sería que de lo más profundo de mí, de mi corazón, de mis entrañas, pero no es finalmente una respuesta convencional. Yo creo que es de allí de donde surgen, de todo lo vivido, no solamente como individuo, y allí hay dos palabras asonantes, sino nacen de la colectividad a la que pertenezco. Y desde hace casi medio siglo decidí, y siempre digo algo que parece exagerado, pero yo así lo viví y así lo creo. Cuando se me reveló el destino, yo decidí ser trovador y poeta guapanguero, una vez que se confirmó en mí mi vocación como ser y como animal sensible. Entonces surgen de ahí. ¿Cómo llegó a usted su destino? ¿Cómo le habló? ¿Cómo se le reveló, mejor dicho? En condiciones rudas, porque aunque yo había tenido contacto con la tradición desde niño, recuerdo 7, 8 años haber visto en un tronco de mezquite a 3 músicos, en aquel tiempo no eran 4, en una boda. Recuerdo el bullicio de la gente, el ir, venir, el humear de las ollas del caldo y de los guisos, y haber oído música, una música que yo no conocía, y menos a esa edad. Después tuve otro encuentro con la tradición ya más grande, en el patio de una casa donde se llevaba a cabo un ajuste de novios. ¿Qué es perdón que lo interrumpa, ¿qué es un ajuste de novios? ¿Un asentamiento? Una formalización de una relación entre un hombre y una mujer pertenecientes a 2 familias. El papá del novio visitó al papá de la novia para formalizar el pedimento y la relación, y al patio de aquella casa, yo en ese entonces debo haber tenido 15, 16 años, de pronto llegaron y se plantaron 3 personas, 2 con violines y 1 con una guitarra. Y de pronto empezaron a cantar sobre Adán y Adán y Eva, sobre el origen del mundo, sobre la relación de amor entre los que se querían casar, etc. Y todo esto acompañado de música. Pero lo que más me impresionó seguramente fue el hombre que decía las palabras, y que yo inmediatamente capté, aunque no sabía entonces ni qué cosa era una décima, que eran palabras dichas en verso y dichas con sentimiento y emoción vibrante y acompañadas por música. Después supe que esa música
es de sones, de jarabes, de balonas, y que aquel hombre estaba conmemorando lo que se estaba realizando en aquella casa. Tiempo después, la vida me llevó a otros rumbos. Yo estudié en un seminario, pero después de varios años de estar en ese seminario, una etapa en Querétaro y otra etapa en un seminario interdiocesano en Nuevo México, se fue imponiendo en mí la vocación que yo sentía realmente profunda, la de la sensibilidad. Yo no sabía ni versos, ni música, ni nada, pero algo poderoso en mí me empezó a motivar para buscar acomodo a las palabras, buscar música, etc. Y llegó un momento, para no hacer larga la historia, que en la coyuntura de la muerte de mi padre, justamente en el viejo Distrito Federal, yo decidí separarme temporalmente del seminario, y después esa separación se convirtió en definitiva, pero fue, lo he dicho muchas veces, como una guerra florida para mí, porque yo estaba empezando de cero todo, estaba sumido en un profundo conflicto de tomar decisiones, y realmente viendo cara a cara a la muerte. De eso estoy seguro. Pero afortunadamente libré esa batalla, creo que la gané, y entonces tiempo después, esto ya fue en 1976, pude decir a voz en cuello y cantando ya, guitarrero de mano encendida y conciencia que no se doblegue, eso soy y seré hasta que llegue el momento de mi despedida. Así se me reveló el destino, así decidí asumirlo, y no fue fácil, pero fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi existencia. Por supuesto, habló antes de cómo apareció en su vida su destino. Acaba de hablar de la muerte. Dice, la vio, hasta sentir como si la hubiera tenido justamente pegada a su rostro. ¿De quién es esa muerte? Porque cada uno tiene la suya, Guillermo. Pues es la que me tocaba. Nada más que yo le dije, hay una canción que hice en esos años que dice, déjame andar, amiga, no me atosigues, envaina esta puntilla que me persigue. Con una ansia asesina me busca el pecho, me rasga la camisa, me araña el cuello. Ay, vidita, vidita, ¿dónde te escondo? Métete en las barbitas de mi jorongo. Y termina la canción diciendo, sí, ya sé que me vas a llevar, pero no, que no sea ahorita. Cuando llegues, me voy contigo y vamos a hacer un fandango donde tú quieras. Pero no se te olvide que no somos rivales, somos amigos. ¿Esa muertecita llegó en la forma de una enfermedad? Así es. Yo, por lo que pasé en esos años, era una profunda depresión. Allí fue donde platiqué con la muerte y la convencí de que me dejara. Yo quiero hacerme astillas, ser trovador y caer cualquier día muerto de sol. Solo tengo la vida para morirme. No me asusta tu risa, ya sé reírme. Es una interpelación a la muerte. De todos esos recuerdos, ¿cuál es el instrumento que escucha con más claridad? ¿Cuál tiene una voz que se dirija precisamente a usted, a Guillermo Velázquez? Pues necesariamente la guitarra. Y conste que yo nunca he sido un virtuoso de la guitarra, pero mi guitarra guapanguera es no solo mi instrumento, sino mi extensión vital. Es la que tengo en brazos desde hace casi medio siglo, la que me ha acompañado a muchas partes, a muchas alboradas, y pues es la que más siento cerca de mi corazón, y espero que cuando me toque irme, pues se vaya conmigo también. Maximiano Trapero, en el prólogo de su libro, del que vamos a hablar en este momento, recuerda que García Márquez decía que si la poesía no sirve para describir el mundo, entonces ¿para qué sirve?
Usted la ha utilizado en este momento de una manera muy natural y nos ha descrito su mundo, un mundo que tiene ecos en sus creaciones, en sus encuentros con las personas, en su forma de tener conciencia ante lo que sucede. Hay personas que piensan que los poetas viven alejados de todo, en una especie de torre de marfil, en una especie de nube, que no tocan la realidad, pero yo creo que los poetas están hechos de la más pura realidad. A lo mejor los poetas, pero los poetas, como decimos en el ambiente de nosotros, estamos completamente involucrados. Y es más, lo que hacemos no empieza ni termina con nosotros, lo recibimos de otros. Por eso yo puedo decir con un verso, un viejo verso también, que tengo la vida, que es lo primero, materia prima de lo posible, una guitarra que es combustible y el falso mito de mi sombrero. Tengo el destino de guitarrero, trovador, bardo, poeta ribeño, y nadie sabe que me despeño en el abismo de mil preguntas, buscando el istle para mis puntas. Tengo colores, tengo el diseño de los que hilaron antes las tramas, y a mí me toca tejer el sueño en los telares del llano en llamas. Me encanta oírlo, me encanta porque sentí también que nuestra conversación es una relectura y también un encuentro con quien era todo silencio. Voy a un corte y regreso. ¿Hay destino sin camino? ¿Usted qué opina? A lo mejor Yo no tiene pienso, respuesta. Quien creo que la tiene es precisamente nuestro invitado de hoy, Guillermo Velázquez. No hay destino sin camino, justamente es el título de su más reciente libro. Es un libro disco, es algo muy especial, pero yo quiero que me cuente a dónde nos lleva este camino y cuál es el destino de este libro. el destino de ese libro, para mis anhelos, para mis deseos, son las manos y el corazón y la memoria de quien lo reciba. Ojalá que me toque la suerte que llegue a muchas manos, porque ese será el mejor destino para el libro. Ya el destino de cada quien, pues es algo que hay que descifrar, hay que descifrar. Sin embargo, pienso que por el tema principal del libro, todos somos partícipes de un destino colectivo, que es el de nuestro país. Y a eso invito yo a todos los que me hagan el favor de leer el libro, a que entren dentro de sí y hagan memoria del pasado, un análisis del presente y que revisen qué es lo que desearíamos, lo que queremos ser como país hacia el futuro. Debo decir que este libro es muy especial. Es muy especial porque se trata de muchas maneras de un diálogo de nuestro invitado con Juan Rulfo. Le dije hace un momento que era un hombre todo silencio y es cierto, era difícil arrebatarle unas palabras o una sola, pero cuando se lograba era realmente una maravilla, un encuentro con la luz, con la inteligencia y con todo lo que él sabía, no solamente en los libros, sino en de las personas, del género humano. Cuénteme, ¿cuál es la historia de este libro? Es un centenario de Rulfo, es el centenario de Rulfo. Exacto, ese libro se gestó en el año 2017, que se celebraba el aniversario de los 100 años del natalicio de Juan Rulfo. Pero lo que hay alrededor de ese proyecto es, para mí, pues es de llamar la atención. Yo como poeta guapanguero, a lo largo de tantos años, estoy vinculado con muchas fiestas y quebrantos de la gente a la que le pertenezco como artista, como poeta.
Y para celebraciones como un cumpleaños, una boda, el aniversario de un ejido, manejamos repertorios que ya hacemos para determinadas cosas, o bien improvisamos junto con lo que memorizamos, pero ese trabajo tiene ya, después de tantos años, mucho de oficio de hacerlo. Claro. Y yo he sentido a lo largo de este medio siglo muchos momentos en que algo interiormente me llama a ir más allá todavía de esos lenguajes. Ya no solo hacer crónica de los demás, sino a entrar dentro de mí, escarbar lo más profundo que pueda y aflorar lo que mi alma necesita aflorar. Estaba pasando en uno de esos periodos de desasosiego y entonces se lo comenté a una querida amiga y ella me contestaba comentando lo que se vivía en ese fin de sexenio en el 2017. Y curiosamente, pocos días después de sentir yo ese desasosiego interno, íntimo, recibí la llamada de la doctora Ivette Jiménez de Báez, que es una gran estudiosa de Juan Rulfo y de José Emilio Pacheco también, que conozco hace años. Ella dirige todavía un seminario de tradiciones populares en el Colegio de México. Entonces, me invitó a una reunión y en esa reunión me dijo, queremos, traduciendo lo que ellos me dijeron, ella y su equipo de investigadores, queremos sumarnos a la celebración del natalicio de Juan Rulfo con algo que tenga que ver con la obra de él, pero que resuene en lo que es el huapango arribeño. Yo tenía muchos años sin leer a Juan Rulfo, pero claro que siempre ha sido una presencia entrañable para mí. Y de inmediato les dije que por supuesto. Y yo sentí aquello como una respuesta a mi desasosiego y como un reto no menor, porque se trataba de algo que para lo que en ese momento yo no sabía ni por dónde se podría empezar, pero el hecho es que me emocionó profundamente. Recibí de manos de la doctora un libro escrito por ella que se llama Del Páramo a la Esperanza, sobre la obra de Juan Rulfo, y me lo llevé. Y entonces, junto con ese libro y los dos principales de Juan Rulfo, que son El Llano en Llamas y Pedro Páramo, que fueron, como digo yo, los dados del juego que iba a jugar, empecé a buscar por dónde. Y así fue como se gestó el libro. Y después, pues ya sigue toda la historia de cómo fue. La relectura le permite una nueva interpretación de un autor al que hacía mucho tiempo no leía. Un autor al que no sé si conoció antes. ¿Usted habló con él en alguna ocasión? Nunca lo conocí. Claro que ya había leído el Pedro Páramo y El Llano en Llamas y El Gallo de Oro. No sé cuántos años hace, ni tengo registrado cuál fue la impresión de mi primera lectura de su obra, pero lo cierto es que quedó en mí. De modo que cuando entré a la relectura de su obra, pues lo que fui encontrando, todavía sin formularlo, es que en cada uno de sus relatos y en el Pedro Páramo había frases, había palabras llenas de significado. Y yo dije, esto no puedo dejarlo pasar por alto. Y algo que decidí en la relectura fue enlistar todas las palabras, como dicen los chavos de ahora, que me vibraran. Entonces anoté palabras, anoté frases
¿Cuál es la que más le impresionó? ¿Cuál es la primera que lo sacudió? Pues está aquí en el libro, no lo Sí, recuerdo, pero no, pero en su corazón, en usted, en mi corazón. en su memoria. Por ejemplo, desgajándose por dentro, por ejemplo, o un puro derrumbadero, por ejemplo, también, que son dos palabras que yo inmediatamente conecté con lo que estábamos viviendo en Ah, en este año. hay algo que me importa mucho. La prosa de Rulfo, yo no soy una experta, ni muchísimo menos, pero hay momentos en que aparecen como una especie de octosílabos en las Exacto, frases comunes y corrientes. Esos octosílabos, perdón, ¿influyeron de alguna manera en usted? ¿Los tomó, los rehizo? ¿Qué pasó? por supuesto, porque cuando sentí esas frases o palabras que me vibraban poderosamente y las anoté, eh, enseguida, ya que empecé a encontrar la hebra que había que jalar para entrarle al trabajo de escritura, descubrí que algunas eran octosílabos ya. Es decir, podían perfectamente ser el verso de una décima. Había otras que no, pero que se podían octosilabizar sin que perdieran el significado. Pero es el ritmo del lenguaje, Miguel. Exacto, exacto. Y entonces yo anoté como 150 frases o palabras, Están, de sí. las que finalmente me quedé, creo que con 22. Pero haciendo eso, eh, no sé si, no me acuerdo ya si conforme iba yo escribiendo, llegaba a un punto en que acudía a ver qué me decía Rulfo, y entonces incorporaba como lo que llamamos los versificadores, como pies forzados, Sí. aquellas palabras o aquellos octosílabos que yo podía formular. Y entonces, forzado no porque entre a fuerzas en algo, sino porque a partir de esa frase hay que generar una emoción o otra frase complementaria o todo un párrafo o una secuencia. Y entonces pienso que esa es la esencia de lo que hice, sobre todo en la primera parte del librito. Juan Rulfo era, entre otras cosas, un gran fotógrafo. ¿Usted ha Sí. conocido sus imágenes? Las conocí hace algunos años en una exposición que hicieron de él en Bellas Artes. Y para mí fue también una revelación y una confirmación de muchas cosas. Se lo pregunto porque no sé si al escribir este libro usted quiso darle la luz, la atmósfera de las imágenes rulfianas. Yo creo que sin proponérmelo racionalmente, ese fue el tenor de cosas en que me puse. Yo creo que necesitaba ponerme allí. No sé si lo logré, tampoco a lo mejor era imprescindible, pero si se dio de una manera natural. Es más, descubrí después que, por ejemplo, en un corrido que yo hice en los años 70, que se llama Los Peregrinos de Talpa, y Talpa es un cuento de Juan Claro, el Rulfo, proyecto maravilloso de los hermanos. pero el corrido lo hice a raíz de la muerte de unos peregrinos que fueron a Talpa. Y encuentro que hay algunas imágenes o unas atmósferas en ese corrido de hace tantos años que podrían emparentar con el feeling, digamos, del libro que escribí tantos años después. Quedémonos en Talpa por un momento. Quedémonos ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos al libro, No hay destino sin camino. Aquí lo tengo, lo estoy presentando, ustedes lo van a ver, es un libro disco. Y aquí hay un prólogo de un maestro muy especial, un maestro, es emérito de la Universidad de
Gran de Canaria, las, de de sí, las Palmas de Gran Canaria. el doctor Es- Maximiano Trapero, un Él gran dice filólogo. sí, es un gran filólogo, un experto evidentemente en su obra, que dice cosas que me llaman mucho la atención. La primera, Guillermo tiene su infierno, su paraíso y su purgatorio. La Divina Comedia. Eso sí fue para mí algo muy novedoso. Yo no he leído nunca la Divina Comedia. Claro que he oído de ella, eh, pero nunca la he leído y me llamó la atención la interpretación que él hace, porque finalmente, por ser una obra también universal, la Divina Comedia apela pues a arcanos de los que todos somos partícipes, ¿no? Por supuesto que yo, como todo ser humano que viene a este mundo, he tenido mis infiernos, he tenido mis purgatorios y he tenido mis momentos de dicha, de éxtasis también. Entonces, no anda para nada equivocado, ¿no? Sin embargo, pues creo que la travesía que hay en el libro, pues incluye eso y a lo mejor también lo que cada quien al leerlo experimente. Guillermo, ¿cuál es el infierno de un poeta? Qué buena pregunta. El infierno de un poeta, o para mí cuando menos, o para los poetas del Huapango arribeño, sería, por ejemplo, que al estar cantando una poesía y la gente bailando enfervorizada, se me olvidara la poesía. Sería rudo porque, aunque tengo el recurso de la improvisación, nunca yo podría ser tan eficaz improvisando como para comunicar algo que ya he escrito, he interiorizado y quiero que resuene poderosamente en los demás. Ese sería un infierno, pero hay otros. Guillermo, ¿recuerda todo lo que ha escrito? No, no lo recuerdo y tengo pues muchísimas cosas escritas. Refresco cosas cuando las necesito, las refresco y continúo escribiendo sobre una cosa y sobre otra. Como juglar de fiesta y quebranto, yo siempre he dicho, y mi vida lo ha demostrado, que voy precisamente con ese movimiento pendular, de la fiesta al llanto. Finalmente también soy un convencido de que me ha tocado como juglar y como trovador reafirmar las raíces de la esperanza. Desde que yo tengo uso de razón, como dice un verso, eh, como millones en el país, como millones de compatriotas, nací sintiendo las alas rotas y el desconsuelo del cielo gris, pero la savia que en la raíz mantiene al árbol en floración, la historia nuestra, con su azadón, siembra hoy de luces la lontananza, démosle likes a la esperanza. Ese es un llamado Sí, sí, adelante. a que en el presente no le neguemos al corazón el regocijo que merecemos. En este tiempo de transición, lo que se siembre, cosecharemos. Guillermo, ¿recuerda cuál fue la primera cuarteta que escribió? No la recuerdo toda la poesía, porque una poesía tiene una planta que es como un estribillo que condensa el tema y tiene cuando menos 4 o 5 estrofas decimales, pero fue la primera poesía que escribí, tenía que ver con la devaluación del peso en tiempos de Echeverría. La carestía más tirana cierne su sombra onerosa sobre la menesterosa República Mexicana. Pero Esa era mi primera planta. de niño, ¿Perdón? de niño. No, de niño yo no escribí nada. Yo empecé a escribir poesía decimal cuando
entré a lo que es el torrente poderoso del Huapango arribeño a mediados de 1976. ¿Cómo nacen los leones de la Sierra de Jichú? Los leones de la Sierra de Jichú nacen cuando entro yo como trovador a empezar a estar enfrente de los grandes poetas que me tocó conocer. Y la gente de allí del municipio de Jichú se interesó en que yo como nuevo trovador pudiera tocar junto con los violinistas y los jaraneros o algún jaranero que también estuvieran despuntando en ese tiempo. ¿Pero por qué? Porque ha existido una rivalidad histórica entre Jichú, Río Verde, San Ciro, en lo que es el universo de nuestra tradición. La tradición nuestra tiene como universo geográfico la zona media de Potosí, el norte de Guanajuato, la Sierra Gorda nuestra, y el norte de Querétaro. Y entonces, aunque históricamente se dice y se sabe que esta tradición nació en la zona media potosina, muy vinculada a Río Verde, a San Ciro, el polo se ha desplazado, los polos de florecimiento se han desplazado conforme ha pasado el tiempo de un punto a otro de esa geografía. Y entonces cuando emerjo yo, me empiezan a invitar a festejos y se preocupan porque los mejores músicos que había en Jichú entonces, y jóvenes también, me acompañen. El nombre yo no se lo puse. El nombre creo que se le ocurrió a uno de mis primeros compañeros, que fue Guillermo Guevara, pero ya después que empezamos a salir de la región, ese fue el nombre que quedó. Pero así nos empezaron a conocer también dentro del ámbito de la tradición, como los Guillermos primero, porque éramos dos Guillermos, claro, o como los Leones de la Sierra de Jichú. Dice usted que las personas que empezaron a conocerlo querían que alternara con los grandes de ese momento. ¿Quiénes eran? Pues esa es una gran pregunta también. Cuando uno entra a una tradición como esta, y sobre todo en aquel periodo, porque en esos tiempos era otra cosa. Vamos a decir que el yunque, la fragua en que se templaba el que quería ser poeta o trovador o cantador, eran las topadas. Y entonces, ¿verdad? Claro, de toda la noche. Y entonces, en ese tiempo, y hay que topar con todos para que la gente se convenza de que alguien tiene la vocación que dice tener. Allí no hay jurados, allí no hay funcionarios que estén diciendo este sí sabe y este no sabe. Es de boca en boca. Sí, pero ¿cómo se van desechando los que no son para esa profesión o para ese destino? Solitos se desechan. Cuando dejan de invitarlos, cuando no están a la altura ni básica siquiera de lo que exige una topada. A mí me tocó, mi primera topada fue con un hombre que se llamó Don Miguel González, que en paz descanse. Miguel González. Don Miguel González de Río Verde. Un hombre al que yo ya había escuchado y admiraba y sigo admirando. Desafortunadamente ya falleció, pero tenía un retoño que se llama José Claro. Qué bonito apellido, José Claro. Precioso. Esa fue mi primera topada, pero pocos meses después hubo una familia muy aficionada al huapango que se preocupó de ir hasta un lugar remoto donde estaba por una causa que no viene al caso mencionar, uno de los más grandes trovadores que ha dado San Luis Potosí, que fue don Antonio García. Y ese poeta, con él topé por primera vez en una comunidad que se llama Palmas de la Sierra Gorda, un 21 de marzo de 1978. Fue mi primera topada con don Antonio García.
el gran trovador, el gran trovador. ¿Qué lo hacía tan grande, Guillermo? Nunca le he oído. Dígame qué lo hacía tan grande. Díganos a todos. A don Toño García lo hacía grande su temperamento de guerrero, su capacidad de improvisar, la calidad de su poesía, su historia propia de vida como poeta campesino. Y claro, el reconocimiento ganado a lo largo de años y años. Yo tenía seguramente 30 y algo de años cuando topé frente a él, que ya prácticamente me doblaba la edad, me doblaba la edad. Y esa fue digamos, una de mis primeras topadas memorables y se trató de la vida de Benito Juárez. Vamos a quedarnos ahí, en esa topada, en donde me hubiera encantado acompañarlo. Pero de alguna manera lo estamos todos acompañando ahora. Vamos a un corte, sí, y claro, regreso con usted. Don Guillermo, si me permite, hago un paréntesis, doy un salto atrás y quiero recordar a este señor que se llama José Claro. Parece un personaje de Rulfo. Solamente un personaje de Rulfo puede tener ese nombre tan absolutamente precioso. Ahora volvamos a las topadas. ¿En las topadas había mujeres o hay mujeres? Como hasta la fecha, como trovadoras, como poetas, no las hay, que estén en topadas. Creo que ha habido algunas o hay algunas que tocan en lo que es el canto a lo divino, porque tenemos las dos vertientes, el canto a lo humano y el canto a lo divino. ¿Cómo es el canto a lo divino? ¿Cómo es el canto a lo divino? El canto a lo divino es son lo que se llaman los camarines, la poesía dedicada a la Santa Cruz. ¿Son como alabados? ¿Son como alabados? No, la estructura es la misma que tenemos en las topadas. Una poesía, una balona y una música. En el caso de los camarines, es una pieza, le llamamos, o minuetes. En el caso de los bailes, lo que corona esa pieza arribeña es un son o un jarabe. Pero quiero decir algo. No hay mujeres en el huapango arribeño, no porque sean excluidas, no porque haya discriminación. Qué bueno, me alegro. Me alegro que no haya discriminación. No, de ninguna manera. Yo creo que se están empezando a crear las condiciones para que surja en un momento dado o surjan mujeres que se empiecen a subir a los tablados. En viajes que hemos tenido, hemos conocido mujeres trovadoras en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Puerto Rico hay muchas mujeres trovadoras. En Argentina hay bastantes, en Chile, pero aquí en México, en el huapango arribeño, todavía no. Dígame, ¿qué impidió que las mujeres, que deben haber tenido un talento enorme, pero guardadito, silencioso, qué impidió, le digo, que subieran a los tablados? Pues yo pienso que lo que internamente rige las exigencias que tiene dedicarse de por vida a este destino, porque para nosotros es un destino, cuando menos para mí. No es fácil dedicar la vida a escribir poesías, a andar de aquí para allá, a recorrer largas distancias. Muchas mujeres lo han hecho, Guillermo, muchas mujeres lo han hecho y lo han hecho muy brillantemente. Así es, y yo pienso que ahora que las condiciones han cambiado de mentalidad, de logística, etcétera, no va a tardar mucho para que surjan mujeres trovadoras, pero en todo el sentido de la palabra, porque ser trovador no es estar en una tarima de un escenario una hora o media hora. Para ser realmente trovador y poeta ribeño, se necesita entrega y se necesita respetar el reglamento de la tradición. ¿No le parece que para todos los oficios que son destino hay que tener una entrega absoluta y total? Si no, no resulta.
Estoy absolutamente de acuerdo. No resulta ni tiene efectos, o los tendrá muy escasos. Usted nos describió la topada, puede durar toda la noche o más, pero la improvisación va corriendo como el tiempo en esas noches largas y maravillosas. No queda nada guardado, todo se lo lleva el viento. No hay grabaciones, no hay quien vaya a tomar un registro, nada. En los años 70, en los grandes bailes de guapangueros y de topadas, había cientos de grabadoras, cuando la grabadora era lo que estaba de moda porque venían del norte, etcétera. Entonces, afortunadamente, hay registros, desde que empezó a haber grabadoras, hay registros de topadas. No de más atrás, porque esta tradición se remonta hasta el siglo XIX o más atrás todavía. Pero es una tradición oral como tantas otras que se han conservado de boca a boca. Claro, y ahora sustentada también por todo lo que hay a la mano de tecnología. Ahora los trovadores, si antes escribían en cuadernos, y los hay cuadernos, ahora se usa, por supuesto, también el celular y la computadora, etcétera. Don Guillermo, ¿dónde están sus cuadernos? ¿Cuántos tiene? ¿Cómo son? ¿Cómo es la pasta? ¿Cómo es la escritura? Pues tengo muchísimos. Yo sí todavía escribo siempre a mano, primero, escribo a mano. Y tengo pues un montón aquí. No están aquí donde estamos y no le enseñaba alguno. Pero yo todavía tengo y conocí cuadernos de poetas maravillosos como don Francisco Berrones, porque mencioné a don Toño García, pero hay muchos otros poetas en mi tierra. Menciono a don Chucho Valdés, que ya murió, a don Bartolo Rivera, que fue uno de mis maestros, que todavía vive, a don Pánfilo Alvarado, que todavía vive, a Jorge Mata. De Río Verde, pues llegué a conocer también, además de don Miguel y don Toño, pues a don Toño Escalante, a Cándido Martínez, que fue uno de mis rivales, quizás mi rival histórico. Conocí, por supuesto, a don Pedro Sauceda, que todavía vive don Pedrito Sauceda. ¿Dónde vive don Pedro? Vive en una comunidad que se llama El Zapote, de Río Verde, San Luis Potosí. Para la fortuna, con todos ellos me tocó topar. Y como dice un verso, le reconozco juicio, valor y hombría al poeta que, queriendo ser ensalzado, me reta frente a frente sobre el tablado, sin herir por la espalda, con cobardía. Me gustan las topadas y la porfía, aunque no en todas ellas sea vencedor. Pero si en algún lado tengo el honor de un baile que amanezca regocijando, aunque yo pierda, el pueblo sale ganando. Es que además deben ser noches inolvidables. Absolutamente inolvidable. Porque sea ninguna noche es igual a otra, aunque sea una detrás de otra. Así es, y más en aquel tiempo, como le digo, dice, en aquellos tiempos era de otro modo, paisaje y camino marcaban al poeta, cuál coche al alcance, ni cuál camioneta, a puro pespunte se alcanzaba todo. Se sabía de lluvias, de soles, de lodo, no había, por supuesto, sonorización. Cantaban los poetas a puro pulmón, y como Sauceda o don Chon Aguilar, yo todavía supe lo que es caminar. Y no menosprecio a los poetas actuales, con más palabriaje y hasta más escuela, pero en los de antaño no había lentejuela, y sí raíz, ingenio, sapiencia raudales. Hoy en día seremos más intelectuales, hay transporte y medios, hay computación, pero si perdemos aquella pasión que nutrió la vida de los viejos poetas, yo pienso que somos peor que analfabetas. Yo estoy completamente de acuerdo. Aquellas noches, la música de aquellas noches, los murmullos, las voces, los rumores, se las llevaba el viento a otras comunidades. Las esparcía como polen de flores, yo creo. Eso es lo que sucede. Los versos se los lleva el viento, pero no para que desaparezcan,
sino para que esparcirlos en todas las comunidades, en el alma, en el corazón de la gente que había estado en aquellos grandes bailes y luego se iba con el alma llena y el corazón rebosante. Eso es. Incluso hay gente, y esto lo atestiguarán otros trovadores también, que memoriza versos y plantas de los que uno mismo que los canta o que los hace se olvida. Pero ellos dicen, en tal parte yo le oí este verso que dice así, paz. Eso es lo bonito de esto. El cielo de las noches de las topadas, ¿cómo era? Hay de todo, había de todo, había noches de cielos estrellados, de lunas llenas, de cielos rasos también, pero a mí me tocaron también noches de mucha lluvia, de mucho frío, de mucha dificultad para sacar el compromiso, pero finalmente todas esas dificultades y esos cansancios se convierten en algo que no cambiaría yo por nada. No puede cambiarlo por nada porque finalmente su vida está llena con la poesía de la vida sencilla, de la historia sencilla, de la gente sencilla, que no aspira a nada más que cumplir, como usted lo dice tan brillantemente, su destino. Otra parte de su destino está ahí. ¿Cómo piensa vivirla? ¿Cómo es? ¿Cómo lo imagina? ¿Qué hay después de este camino? A mí me gustaría, ya a estas alturas de mi vida, ya no son mi prioridad las topadas, por varias razones, incluida la de que ya no fácilmente aguanto tocar 10 o 12 horas seguidas. Entonces yo voy a empezar a buscar tiempo porque tengo en el corazón una idea, otra idea para escribir otro posible libro de largo aliento que todavía no descifro, pero yo quisiera que alcanzara a hacer eso. Con eso yo quedaría muy contento. ¿Sabe usted que me gustaría? Que alguna vez muy pronto compartiéramos ese libro, charláramos, dialogáramos acerca de él y nos enseñara usted todo lo que hay dentro. Me imagino que sonrisas, historias, sollozos, sufrimientos, pero sobre todo esperanzas. De verdad guardo la esperanza de volver a verlo muy pronto. Muchas gracias, cuídese mucho y de verdad ha sido un placer conversar con usted. Y ha sido un placer para mí, le agradezco muchísimo y de corazón. Y prometo que si llego a hacer realidad esto, se lo voy a enseñar luego. Muchas gracias, cuídese mucho. Igualmente.